Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y pues bueno, como ya es costumbre en estos sábados filosóficos, en esta ocasión vamos a hablar de esta obra de Lipovetsky titulada La Era del Vacío. Que bueno, digamos que gracias a este título de La Era del Vacío, podríamos considerar que en sociología y en ciertos análisis de filosofía concernientes a esto que hemos denominado ya en muchísimas ocasiones como filosofía continental, pues bueno, es relativamente popular hablar del vacío y de un montón de implicaciones conceptuales que hay alrededor de la obra de Lipovetsky. Entonces, pues quizá aquí en YouTube la persona más famosa que ha hablado de la era del vacío ha sido Esquizofrenia Natural. Y bueno, pues si ustedes leen, yo claramente los invito a que lean este texto de Lipovetsky y comparan los videos de Esquizofrenia Natural, pues bueno, van a poder observar qué tan fiel o qué tan fundamentado está, por ejemplo, Esquizofrenia Natural a la hora de exponer ciertos puntos sobre nuestra cultura y sobre los procesos de consumo y demás, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces, pues ya para entrar en concreto a esto de qué es la era del vacío, hay que considerar que este presente ejemplar, editado por Anagrama, ¿sí? Reúne una serie de ensayos que publicó Lipovetsky por allá de la década de los 70s. Y concretamente, pues estamos hablando de 6 ensayos. Son estos que ustedes pueden ver. El primero se titula La seducción continua. El segundo es La indiferencia pura. El tercero, Narciso, la estrategia del vacío. El cuarto es Modernismo y posmodernismo. El quinto es La sociedad humorística. El sexto es Violencias salvajes, violencias modernas. Fíjense qué curioso, este quinto ensayo de la sociedad humorística nos va a hacer mucho ruido y mucho eco para nuestra actual cotidianidad, sobre todo con este tema de los memes, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo en realidad este ensayo de Lipovetsky tiene mucho que decir respecto a los memes, ¿no? En fin. Y bueno, nada más, como les decía, la consideración aquí importante que hay que tomar en cuenta es que pues este librito de Lipovetsky es de los 80s. Entonces, muchas de las observaciones que va a realizar Lipovetsky a la sociedad de consumo puede que en determinado momento ya no estén tan actualizadas y en este sentido habría que replantear pues varias implicaciones conceptuales que hay en torno a esto que denomina Lipovetsky como la era del vacío. A lo largo de este video voy a ir señalando este tipo, como vamos a llamarlos así, de desfases con respecto a nuestra época contemporánea, de las cuales Lipovetsky señala que a lo mejor ya no vienen tanto al caso. Claramente pues habrá otros tipos de conceptos o implicaciones conceptuales de la obra de Lipovetsky que se vengan al caso, como este asunto que les acabo de enseñar de la sociedad humorística. Y bueno, pues en cada uno de estos ensayos podemos encontrar el desarrollo conceptual que hay en torno a esto que denomina Lipovetsky la era del vacío. Pero bueno, antes de que comenzamos a analizar el contenido de cada uno de estos ensayos y a que yo les diga mis perspectivas y demás, lo primero que habría que preguntarnos es ¿qué es esto de la era del vacío? ¿A qué le está denominando Lipovetsky la era del vacío? Y pues bueno, digamos que quizás sería una buena manera de comenzar a introducirnos en la problemática de Lipovetsky, considerar pues cuál era la situación de las industrias y de esto que se ha denominado como sociedad de consumo a los inicios de la década de los 50. No sé si ustedes han escuchado hablar de una serie que se llama Mad Men. En todo caso, si nunca han escuchado de esta serie, pues yo les recomiendo que la busquen y que la vean porque la verdad es genial y sobre todo para esto que vamos a tratar en este sábado filosófico. Mad Men es una serie que trata sobre un publicista neoyorquino en el que pues básicamente, además del drama personal y familiar que tiene el personaje principal de Mad Men, que es Donald Draper, pues Mad Men nos va relatando y detallando cómo este publicista protagonista de la serie tiene que enfrentarse con los cambios en la sociedad para pues ajustar sus estrategias de mercadotecnia y de publicidad y pues de esta forma seguir teniendo éxito en el mundo de la publicidad. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, la serie de Mad Men, verán que todo esto tiene sentido respecto a Lipovetsky, ¿eh? Miren, en la serie de Mad Men, pues Donald Draper comienza a trabajar, ¿no? Con la campaña de Kennedy y Nixon, que fíjense qué interesante, ¿no? O sea, habría que preguntarnos,
por ejemplo en el caso de la campaña de Kennedy y Nixon, cómo la televisión al final del día influyó tanto en el electorado estadounidense, a tal suerte que terminó ganando Kennedy sobre Nixon. ¿Por qué? Porque en los debates presidenciales, fíjense nada más, un simple juego de iluminación sobre Kennedy hizo ver a este como un victorioso frente a Nixon, y eso generó muchas tendencias favorables hacia Kennedy en el electorado estadounidense. Entonces aquí comenzamos a ver cómo esta cuestión de los mass media comienzan a generar lo que, por ejemplo, Baudrillard, yo tengo un video aquí en El Pensamiento en Llamas, lo puedes checar, llamó la hiperrealidad. La hiperrealidad consiste básicamente en el juego, vamos a llamarlo así, de perspectivas que van construyendo los medios masivos de comunicación, a tal suerte que los espectadores ya no saben distinguir entre qué es real y qué es ficción. Entonces, en el caso de la era del vacío, comienza a darse este proceso de, de falta de claridad o de distinción entre el contenido masivo que se vende a los consumidores, espectadores de la televisión, y por eso yo les mencionaba el caso de Mad Men, de este debate de Kennedy contra Nixon, porque supuestamente, ¿no? En la serie de Mad Men, pues la agencia publicitaria del protagonista trabajó para Nixon, y que el cual perdió y a la agencia le fue muy mal. Entonces comienza a darse ya este juego de la publicidad, ya no en el sentido de simplemente, pues, ¿sabes qué? Te voy a vender un producto, sino que te tengo que construir una realidad para que tú puedas consumir ese producto. Y es aquí cuando viene a insertarse esta cuestión de la era del vacío. Verán, Lipovetsky señala que la cuestión de la era del vacío tiene sus antecedentes como un producto sociológico en el que se han perdido los fundamentos. Entonces podemos rastrear aquí, detrás de la conceptualización de la era del vacío, una influencia de Nietzsche. Como ustedes recordarán, Nietzsche es el gran presagiador, vamos a llamarlo así, del nihilismo occidental o del nihilismo europeo. Porque él comienza a ver que como la racionalidad y la ciencia, pues inauguraron lo que se denomina como la muerte de Dios, que no es más que pues la pérdida del fundamento en la sociedad occidental en cuestiones teológicas, por darle un avance a la racionalidad misma. Y bueno, y ahí Nietzsche comienza a detectar ese desplazamiento de fundamentos, de tal suerte que pues nos encontramos frente al fenómeno del nihilismo en términos de Nietzsche. Pero digamos que Lipovetsky es un poco más refinado con respecto al término nihilismo, y usa más el término vacío, que a mi consideración es algo más pertinente que el propio término nihilismo. ¿Por qué? Porque el nihilismo, como lo entendía Nietzsche, no refiere más que a otra cosa que la pérdida del fundamento. Es decir, o sea, cuando ya dejas de creer en aquellas creencias trascendentes que le daban sentido a tu vida, y tu vida va a la deriva. Pero, digamos, y aquí es muy preciso y muy exacto Lipovetsky, la era del vacío no es exactamente o necesariamente la pérdida del sentido de la vida por carecer de fundamento. Más bien es el sentimiento que genera en las personas la idea de que no hay sentido en la vida, de tal suerte que ese inmenso vacío que se generó en las personas, pues es llenado por los mass media y la sociedad de consumo. ¿Qué es esto de la sociedad de consumo? Pues es básicamente la idea de que en una sociedad determinada se mueve su economía, se mueven sus relaciones interpersonales en relación a la venta de productos que se van a consumir, y estos productos consumibles son de corta duración o son fenecederos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una diferencia conceptual muy importante que nos va a permitir definir ahora sí, ya aquí en este punto del video, a la era del vacío como un aspecto o una sintomatología en torno a esto que hemos denominado como la posmodernidad, que hace referencia a un sentimiento de desalojo, de desprendimiento frente al mundo, por carecer de fundamento la sociedad en un sentido trascendente, es decir, porque la sociedad ya no tiene fundamento, una visión a largo plazo, ya no encuentra un sentido ulterior, una especie de mensaje unificador que pueda generarnos un colectivismo, es cuando surge el fenómeno de la era del vacío.
Y esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta y revisan la historia, sobre todo la historia de la filosofía occidental, ustedes van a poder observar cómo a lo largo de diferentes periodos existen discursos unificadores de los colectivos sociales. O sea, podemos encontrar, por ejemplo, en la antigua Grecia, la idea, los valores homéricos, ¿no? De los cuales yo ya les he hecho referencia en el curso de epistemología, que tienen que ver con la idea de la cohesión social en un ideal de heroísmo, de valentía, de sacrificio por los demás, etcétera. Si ustedes se van a la... Y también ese, obviamente, ¿no? Ese mismo discurso está presente en la era del Imperio Romano, pero pues en lugar de pelear por Atenas, se peleaba por el emperador, ¿no? Por el César, ese tipo de cosas. Pero son sentimientos de unidad colectivistas, colectivos. Y si ustedes se van a la Edad Media, pues el sentimiento de colectividad está en la fe en Cristo, es en la idea del pueblo de Dios, este tipo de cuestiones, que por ejemplo podemos encontrar todavía en pueblos Amish, en pueblos menonitas, en pueblos mormones, ¿no? En fin, y entonces, cuando surge este fenómeno del descubrimiento de América, como dijo Luis Villoro, hay una ruptura de centros, es decir, se van a romper todos los paradigmas establecidos como verdaderos y correctos, y en este sentido es cuando comienza lo que Nietzsche denomina el nihilismo y lo que Lipolevsky denomina pues los gérmenes del vacío. Desde ahí comienza, lo podemos rastrear en la cultura occidental. Y consecuentemente, como se va a romper el fundamento, y esto es lo importante en el análisis de Lipolevsky, al romperse el fundamento, se rompe la idea de la colectividad. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues la era de la individualidad, la era de la búsqueda personal constante por satisfacer nuestros propios intereses. Lipolevsky le denomina esto el narciso, perdonen ustedes, ¿no? A esto le denomina el narciso, en clara referencia al mito griego de este personaje que se enamoró de ver su propio reflejo en el agua. Entonces, a esta individualidad tan marcada y tan pautada que tenemos en nuestro contexto contemporáneo, según Lipolevsky, pues se sigue la estrategia del narciso, perdonen ustedes, que consiste básicamente en que todos los mass media, todos los bienes de consumo, van a tratar de vender al individuo productos personalizados, de tal suerte que los hagan sentir pues únicos y diferentes, ¿no? Entonces, es muy interesante observar, por ejemplo, ¿no? Aquí en YouTube, a mí como creador de contenido me piden constantemente que personalice el contenido, ¿no? Y eso implica que yo esté haciendo interacción con mis suscriptores, que use la pestaña de comunidad, que utilice un montón de retoques mágicos así, que hacen que el espectador de los videos se sienta más familiarizado, más cómodo, más privilegiado, más atendido en una cuestión meramente personal, meramente individual. Y en realidad todo eso es una ilusión, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en YouTube, ¿no? Cuando yo creo los videos, los creo para todo el mundo. O bueno, esa es la idea, ¿no? Pero al final del día, la matriz de YouTube, la interacción, esta cuestión, por ejemplo, de los likes, la cuestión de la cajita de comentarios, todo esto son estrategias de personalización para que a ti, usuario o espectador de estos videos, te hagan sentir que tu opinión vale, que tu opinión es importante, que tú importas en la medida de que tienes algo más que decir, ¿sí? Claro que aquí en el pensamiento en llamas sí es importante que todo lo que me digas, ¿no? Todo lo que escribas aquí en la caja de comentarios. Pero vamos, claro, depende de ustedes si me creen esto o no una vez que acabo de decir esto de la era del vacío. Pero digamos que en otros canales que a lo mejor tienen pues 1 millón de suscriptores, un montón de visualizaciones, etcétera, pues que el que te diga, el creador de contenidos, que te diga este tipo de cosas, ¿no? Que tu opinión importa, pues al final del día no es así, ¿no? Porque pues tiene tanta interacción ese canal que pues la verdad es muy difícil que esta persona de este contenido con tantos suscriptores pueda monitorear toda la gente que le escribe en el canal y todo el intercambio que hay, etcétera. Entonces es por eso que es como un poco complejo creerles que en realidad sí les importa tu opinión a ti, usuario visualizador de este contenido, o bueno, de ese contenido de canal grande, ajá.
pero son estrategias de personalización. Entonces Lipolevsky comienza a detallar que esa es la estrategia del narciso, como les digo, en la publicidad. Hacer a los productos de consumo de tal suerte tan personalizados que tú puedas sentirte importante en la compra de esos productos, que tú puedas considerarte mayoritariamente considerado dentro de la fabricación de esos productos, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Además de YouTube, los videojuegos, ¿no? Ustedes podrán ver que pueden personalizar sus avatares, ¿no? O sea, cuando tú estás jugando un videojuego de Xbox, de pronto puedes cambiarle la cabecita, puedes poner una chaquetita, algunos hacen que sus avatares se parezcan a ellos, otros, pues hacen que se parezca a otro personaje de ficción, etcétera. Pero aquí lo importante es cómo está ese proceso de personalización, que al final del día es una estrategia del narciso o una estrategia propia de esta era del vacío. Es tratar de venderte un producto tan personal, tan íntimo, que tú dejes de sentir ese vacío del fundamento, ese vacío de la carencia de sentido de la vida, de la carencia de dirección que tomó esto que podemos denominar como la posmodernidad, ¿de acuerdo? Entonces, otra consecuencia, y esto tiene que ver con, bueno, ya, perdón, me salté, ¿no? Hablé directamente del tercer ensayo, pero creo que así era una forma muy buena de comprenderlo. Ahora, este primer ensayo de la seducción continua, bueno, pues parece que es una consecuencia natural de lo que les estoy diciendo. O sea, para que ustedes puedan ser consumidores ejemplares, el narciso, como estrategia publicitaria, tiene que seducirlos constantemente. Y no va a ser una seducción que, por ejemplo, si ustedes observan la publicidad de Estados Unidos anterior a los 50, ustedes pueden observar que se retrata constantemente como a la familia blanca norteamericana tradicionalista, ¿no? Es decir, la mujer rubia, con delantal, sirviéndole de comer al marido, mientras el marido lee el periódico. Como que ese tipo de publicidad era muy común en esta era, ¿no? Pero justo esta es una publicidad dirigida a valores colectivistas. Es decir, es una publicidad que está dirigida a una sociedad que comparte un ideal en común. Y en este sentido, el ideal en concreto es, pues, que todos tengan una familia así, ¿no? Con la mujer rubia sirviéndoles de comer y qué sé yo, ¿no? En fin. Pero cuando llega a darse esta ruptura de la era del vacío, la publicidad ya no apunta a los ideales colectivistas, sino que apunta a la seducción constante con el consumidor. Entonces tú puedes observar, por ejemplo, todos los comerciales que tiene, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Con Atrévete a soñar y por ejemplo, y todo este tipo como de seducción constante que hay, no hacia un ideal colectivo al cual tú puedas pertenecer, sino más bien a la idea de que si tú compras este producto, tú vas a ser diferente y tú vas a ser propio y tú vas a ser único y en este sentido un individuo separado del resto. Entonces, por ejemplo, a mí me encantan, ¿no? Los canales de conspiración de YouTube, ¿no? O sea, dicen ellos, es que todos somos los buscadores de la verdad, ¿no? Que al final del día no es cierto, o sea, no son buscadores de la verdad. En realidad es contenido repetitivo, monótono y copiado del contenido de Estados Unidos en su mayoría, ¿no? Pero bueno, esta es una estrategia de publicidad en la era del vacío. O sea, hacerle creer a tus suscriptores que son buscadores de la verdad. Hacerles creer que ellos son únicos, son diferentes al resto. Y esto se relaciona directamente con la estrategia del vacío y del narciso que denomina Lipolevsky. Y ahora, ¿y eso cómo seduce? Pues lógicamente seduce en el sentido de que te están invitando constantemente a ser especial. Es decir, es como si yo les dijera de pronto, ¿no? Si ustedes ven los videos del pensamiento en llamas, ustedes son únicos, no son como el resto de los suscriptores o de los usuarios de YouTube que nada más están viendo videos de Yuya y del wherever y demás. No, 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 no. Aquí están siendo especiales, están siendo únicos porque pueden ver videos de calidad, de divulgación y aquí hacemos filosofía, no como otros canales. ¿Sí me explico? Claramente yo no hago ese tipo de publicidad, estamos de acuerdo, pero si yo quisiera de pronto generar una publicidad atractiva hacia el pensamiento en llamas, tendría que hacer eso, tendría que seducir a mi auditor objetivo, que básicamente sería quién, ¿no? Los estudiantes de filosofía y las personas interesadas en filosofía, los tendría que seducir diciéndoles, si tú compras, bueno, si tú ves mis videos, vas a ser especial, vas a ser único.
¿Te atreves a ser especial y único? Este tipo de estrategias publicitarias, ¿de acuerdo? Esa es la seducción constante en la que nosotros vivimos en la era del vacío. Los más media con la publicidad nos están bombardeando constantemente en un sentido seductivo o para seducirnos constantemente a comprar. Entonces aquí es cuando vemos que la publicidad, a diferencia de los 50 que perseguía ideales colectivistas, ahora está persiguiendo ideales narcisistas, ideales de personalización, que al final del día tienden a la autosatisfacción, ¿de acuerdo? Ahora, la cuestión del modernismo y del posmodernismo, como lo que va a tratar de explicar aquí Lipovetsky, pues creo que yo ya se los expliqué minutos antes o minutos anteriores a esto que estoy diciendo. Claramente aquí Lipovetsky hace varias menciones como a los análisis tradicionales que se suele hacer desde de las perspectivas o las teorías marxistas, que es la idea de que, bueno, pues toda la cuestión de la publicidad están al servicio por completo del capitalismo, de tal suerte que es el capitalismo el que generó pues este tipo de vacíos intencionalmente. No es que exista en realidad algo así como el nihilismo, como lo considera Nietzsche. Lipovetsky de pronto se va a pelear contra todas esas ideas y va a terminar diciendo que en realidad las vanguardias, o sea, el dadaísmo, el cubismo, este tipo de cosas muy propias de finales de la modernidad, ¿sí? Es decir, estamos hablando de finales del siglo XIX hasta más o menos las primeras 3, 4 décadas del 20, pues Lipovetsky observa cómo está favoreciendo constantemente esta ruptura con los ideales colectivistas de la modernidad, las vanguardias hacia este proceso de personalización y de individualización de los sujetos, ¿sí? Para volverlos consumidores ideales, porque van a ver cómo al final del día todo apunta a eso, en la cuestión de la era del vacío. Hay una consecuencia más y tiene que ver con este ensayito. La verdad yo creo que es uno de los mejores de libros, el de la sociedad humorística, que vamos una de las consecuencias de la constante personalización y de este bombardeo masivo de consumo es que la gente se infantiliza. ¿Qué quiere decir esto? O sea que en la medida en que estos procesos de hiperrealidad, ¿no?, como los describía Baudrillard, van permeando en la mentalidad del individuo a tal grado que ya pierde la diferenciación entre lo real y lo que no es real, entonces la publicidad lo construye de tal suerte que sea pues un individuo mimado, caprichoso, que no puede tomarse ciertos problemas de forma muy seria. Entonces es muy interesante esto, ¿no? Hace como 2 semanas yo platicaba con una persona de 40 y tantos de varios problemas que están pasando a nivel social, etcétera, y me decía, ay, no seas tan negativo, mejor relájate, hay que disfrutar, no, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que esta clase de discursos que tienden hacia el desapego de las obligaciones civiles, que tienden hacia la indiferencia, ¿sí? Que digamos, ese es otro de los ensayos de Lipovetsky, la indiferencia pura, es producto de la publicidad de personalización. O sea, es decir, en la medida en que tú te vuelves el centro del universo para la publicidad y en consecuencia para este capitalismo consumista, tú ya no tienes la obligación de preocuparte por las necesidades de otros, ni siquiera por los problemas ajenos. Entonces, en este sentido, lo que Lipovetsky ya comienza a detallar aquí, que después Bauman lo va a perfeccionar mejor, es el fenómeno que, por ejemplo, ahorita lo podemos observar muy bien en redes sociales, ¿no? O sea, tú tienes una noticia escandalosa, que está diseñada al final del día para vender. Los periódicos venden noticias escandalosas, ¿no? Pero pues al mes, a la semana, se olvida porque ya hay otra noticia escandalosa distribuida para que tú la consumas, y así. Entonces eso pues va generando también ciertas reacciones de indiferencia frente a las problemáticas sociales, porque constantemente los publicistas están pensando en qué te impresiona a ti como individuo y personalizan esas noticias. De tal suerte que incluso tú puedes notar que los encabezados de muchos periódicos digitales, o bueno, de noticias que están digitalizadas,
son intencionalmente ambiguos. ¿Por qué? Porque las personas cuando ven eso ambiguo, pues cada quien lo interpreta a su manera y ahí está el proceso de personalización. Una vez que la noticia con el titular ambiguo y una foto que a lo mejor no tiene nada que ver hace clic, lo que se conoce como el clickbait, entonces la persona pues entra y a lo mejor la noticia va de otro lado o va a hablarte de, no sé, de perros y manzanas. Y el titular te hablaba de las manzanas atómicas, gigantescas, deliciosas. Una cosa así por el estilo que te pone a volar la imaginación. Y entonces ya los periódicos, los mass media, venden, entretienen, más no informan. Porque está esta necesidad constante de satisfacer al narciso que llevamos dentro. De ejemplificar y llevar a la realidad las estrategias de personalización en la era del vacío. Es por eso que pues los periódicos ya no informan, tristemente, ¿verdad? Bueno, entonces la sociedad humorística se construye cuando los individuos no tienen una percepción ni coherente ni tangible de sus propias obligaciones civiles, porque justamente están egomatizados, es decir, están constantemente golpeados en la cuestión del ego, en la cuestión de que son importantes ellos mismos, en que son ellos el centro del mundo. Mira, te personalizamos todo, te podemos satisfacer esas necesidades personales, a tal grado que pues terminas volviendo a la sociedad como niños. O sea, los niños, piénsenlo, ¿no? O sea, siempre están pensando en ellos mismos, lloran si no les prestas atención y pareciera que viven para que les satisfaga sus caprichos. Ya después de un largo proceso de socialización, pues le haces entender al niño que sus intereses no son ni más ni menos importantes que los intereses de los demás. Digo, idealmente eso se le debería enseñar a los niños, ¿verdad? En fin. Entonces, la era del vacío hace que las personas se queden con una mente infantilizada. Y entonces observen, por ejemplo, se ve mucho con los memes de filosofía, ¿no? O sea, los memes de filosofía, sí, yo lo admito, pues yo también me río de ellos, ¿no? Pues, o sea, ¿para qué mentimos, no? Pero noten, ¿no? O sea, es triste pensar que para que la gente pueda ponerle atención a la filosofía, tienes que ridiculizarla y tienes que volverla un chiste. Y aquí voy a aclarar una cosa, no me estoy escandalarizando, perdonen. Ay, vaya. Porque se vuelva a la filosofía un chiste o un meme, no va por ahí la cuestión. Más bien a lo que quiero apuntar es cómo tú tienes que al final del día volver a la filosofía un chiste, un meme, porque la gente que está en redes sociales, no toda, por supuesto, pero el grueso de la mayoría, por ejemplo mi generación, por supuesto que el grueso de la mayoría de mi generación, no tienen la suficiente madurez mental para abordar un tema de filosofía con seriedad. No tienen la suficiente madurez mental para abordar una problemática social con seriedad, ¿sí? Que me explico, y aquí sería bueno distinguir entre el humor negro, la sátira, el cinismo, que pueden ser críticas sociales muy ricas, y el simple hecho de hacer chiste todo. Eso es una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, esto que vemos mucho en redes sociales, que yo a mi consideración es el mayor logro que tiene la obra de Lipovetsky, predecir que iba a existir algo así como el meme, es impresionante. Veamos que el meme, en su estado puro, es simplemente un conducto de chistes, es para hacerte reír. Que de nuevo, eso no es necesariamente asimilable o comparable con los memes satíricos. Esos a lo mejor tienen un mensaje más profundo. Pero el meme convencional y coloquial que hay, por ejemplo, de filosofía, que hay sobre cualquier problemática, no tiene un mensaje profundo al final del día. Nada más es sacarte una risa, sacarte una carcajada y ya. Y justo es porque las personas consumidoras de esos memes no tienen la madurez mental para poder abordar los problemas de una manera más seria, o al menos de una forma más fina con respecto al humor, ¿de acuerdo? Y es porque justo todas esas personas fueron infantilizadas dentro de la sociedad de consumo por la publicidad, por los mass media, y de esta forma, pues
es una manera en que tú sorteas o navegas a través del vacío, riéndote de todo, ¿sí? Estás tan vacío por dentro que tienes la necesidad de tener siempre placebitos. Al final del día en eso se convierten los memes, en placebitos. Y al final del día, por ejemplo, es muy interesante. Bueno, no quiero alargar mucho el video. Chequen ese ensayo de la sociedad humorística, ¿no? En el que, pues, Lipolevsky comenta cómo había publicidades que se burlaban de sí mismas. Y eso más o menos a veces ocurre en los memes, ¿no? Memes que se burlan de sí mismos por ser memes. Entonces por eso les digo, es muy interesante observar cómo él anotó respecto a eso. Ahora, el último ensayo de violencias salvajes, violencias modernas, lo que trata de hacer Lipolevsky es analizar cómo en nuestra sociedad de consumo inmersa en la era del vacío, está comenzando a perder cierta actitud reaccionaria revolucionaria, vamos a ponerla así entre comillas, con respecto a la protesta social. Es decir, lo que comienza a ver Lipolevsky es que si la violencia no te está autosatisfaciendo en algún sentido, no tiene sentido esa violencia. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, supongamos, yo puedo protestar por el sistema educativo, pero a lo mejor nada más es porque tengo un problema personal con el profesor de mi escuela, ¿sí? Entonces, eso no es propiamente constituyente de una lucha por un ideal colectivo, sino más bien es una lucha que responde a un interés personal. Y de nuevo, no estoy diciendo que eso esté mal, nada más estoy describiendo un fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a que se personaliza también la lucha social a problemas personales, pues se pierde el matiz de la violencia al final del día. ¿Por qué? Porque a pesar de que podrías tener tú manifestaciones violentas, ¿sí? Que incendien cosas y cosas así por el estilo, pues eso nunca se va a comparar al final del día con una toma de Estado, por ejemplo, con un golpe de Estado. O sea, eso es un grado de violencia hiper radical, ¿no? Como por ejemplo la violencia que se desató durante la Revolución Francesa, ¿no? Jamás vamos a volver a ver esos tipos de estallidos de violencia social, porque justo, por ejemplo, en la Revolución Francesa, si a lo mejor no todos los campesinos y personas de baja condición social habían leído a Rousseau y a Voltaire, sí había en ellos un ideal de justicia, ¿no? Y es un ideal compartido de justicia. Es un ideal en el que toda la sociedad se está inscribiendo en ese ideal. No es mi idea de la justicia a través de mis experiencias personales, que eso se transmite en mis propias exigencias personales, como lo que llegaría a suceder en el mundo contemporáneo con respecto a la sociedad actual, ¿no? Con respecto a la protesta social. Entonces, lo que nos quedaría al final del día es pura violencia simbólica, alegórica, violencia desenfrenada en espacios de irrealidad. O sea, todo lo que sucede por ejemplo, en los grupos de Facebook, a lo mejor ustedes ya lo han visto, ¿no? Con respecto a las discusiones sobre la existencia de Dios, que no son violentas, o sea, son nada más simbolismos de violencia de lo que hace, no sé, 200 años, 300, 400 años pudo haber significado una Inquisición española, que tú puedes ver en los discursos de algunas personas que comentan que están esas ideas tan añejas, ¿no? Pero nada más se va a quedar ahí al final del día. A lo mejor en la calle te encontrará esa persona y no pasará de más. Entonces, esto es la era del vacío que considera Lipolevsky. Y ya para finalizar este video voy a señalar varias cosas con las que pues yo no estoy de acuerdo con Lipolevsky y yo considero que ya el discurso, bueno, más bien el análisis de Lipolevsky está un poquito desactualizado. Por ejemplo, Lipolevsky al final del día, no, pues claramente en los 80s todavía no se dejaba entrever este gran fenómeno de la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Y entonces en este sentido, pues Lipolevsky no pudo concebir al final del día que podría haber al final del día otra dimensión bélica que a lo mejor no responde a una violencia salvaje, como él la denomina, de tiempos antaños, sino que más bien representa ya nuevas modalidades de la violencia, como la violencia económica. Por ejemplo, toda la guerra comercial de Estados Unidos y China, pues no es una violencia por ejemplo, de hace 60 o 70 años, donde te amenazo con tirarte una bomba nuclear, no. Pero es una violencia
más fuerte, más dura, la económica. ¿Por qué? Pues porque de ahí dependen muchas bocas y de ahí depende una economía de una nación. Entonces, esa es una nueva modalidad de la violencia que, por ejemplo, Lipolevsky no parece que viera. Ajá. Y que también se va a transmitir, por ejemplo, este tipo de violencias económicas al plano individual en el mero sentido de, pues sabes qué, o sea, por ejemplo, y esto llega a pasar en muchas empresas, ¿no? Pues sabes que este empleado no me cae del todo bien, pues este año no le doy aguinaldo, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo por qué? Pues no quiero darle, no me cae bien, no hay una justificación real. Y bueno, ese tipo de violencias económicas que comienza a generalizarse más en el estrato social, no lo vio Lipolevsky a mi consideración, no lo ve. Que yo insisto, es una violencia muchísimo más refinada y en este sentido más fuerte, porque al final del día la violencia económica es una violencia psicológica. Entonces, en este sentido, a la violencia psicológica puede causar muchísimos más estragos que incluso una violencia de carácter material o física. Entonces, en este sentido, yo considero que en eso se desfasó mucho Lipolevsky. O sea, también hemos visto que en nuestra cotidianidad, en las redes sociales, hay muchísima violencia psicológica, que también, por ejemplo, ejercen los mass media. Pues al final del día, ¿no? Pónganse a pensar en eso y ya con eso cierro el video de hoy. Piensen en toda la cuestión de nuestra situación actual, cómo la manejaron los medios. Pues es un caso de extrema violencia psicológica. Porque, o sea, no digo que no se agrave lo que nos pasó este año a todos, pero sí los medios lucraron, porque esa era la intención al final del día, no es como el nuevo orden mundial, no, es lucrar, ¿no? O sea, lucraron a partir de vender miedo. ¿Sí me explico? Y entonces en este sentido, por ejemplo, este tipo de estrategias comerciales, pues sí rompen un poco la idea de la personalización de los mass media, ¿no? O sea, la idea de yo vendo noticias personalizadas al público, que al final del día eso se traduce en yo solamente le digo lo que quiere oír la gente. Pues en este tipo como de escenarios de mass media de extrema violencia ideológica y psicológica, pues no lo vimos. Entonces ahí qué está pasando. Digo, esos son como de los huecos que yo veo en la teoría de Lipolevsky, ¿no? Pero claro, habría que analizarlo mejor. Y bueno, tú te quedas al final del día, como siempre, aquí en el Pensamiento en Llamas, con la última palabra. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima.